Muy bien, hermanos, gracias por la invitación que me hacen a estar estudiando la palabra de Dios en esta noche. Dios bendiga su palabra y el esfuerzo que ustedes hacen para poder estar estudiando de manera continua cada jueves el estudio de la palabra bendita de nuestro Dios. En esta noche vamos a estudiar el tema La Iglesia Rica. Ese título es un título, por así decirlo, muy famoso por la siguiente razón. Durante el tiempo que comencé a trabajar mis sermones y a poder bosquejear un sermón, eh, se me vino a la idea predicar este tema a la iglesia rica. Luego pasó el tiempo y un hermano, siendo miembro de esta iglesia local, se fue de acá y me pidió pues una lista de sermones que yo andaba en portafolio y pues decidí dárselos. El paso del tiempo escuché que era bien sonado ese nombre, ese título de la lección, La Iglesia Rica. Qué bueno por ello, porque de esta manera pues pudo enseñar algo de la voluntad de nuestro Dios con ese tema. Allí en el libro de Apocalipsis, el capítulo 2, versículo 8 al 11, dice: escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto: yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico, y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. No temas en nada de lo que vas a padecer, que aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados. Tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Al leer esta porción de las Escrituras, nosotros podemos ver cómo Jesucristo, nuestro Señor, por medio de Juan, quería revelar algo a esta iglesia en Esmirna. Hablando un poco acerca del contexto histórico, esta ciudad donde estaba Esmirna era una ciudad portuaria que estaba enfrentando la persecución severa. Esta iglesia en Esmirna estaba en este lugar conocido como Esmirna. Era un lugar que prácticamente era un puerto, y el Señor escribe a esta iglesia atribulada y le hace ver a ella, ¿verdad?, su situación que está enfrentando en estos momentos. Esta iglesia en realidad tiene un reto que tomar, y el reto era de ser fiel hasta la muerte. Y vemos nosotros que este lugar era así un lugar portuario, eh, y también vemos que el Señor conocía muy bien la tribulación
conocía muy bien la pobreza de esta iglesia. Vemos aquí cómo el Señor diagnostica, le llamo el diagnóstico divino. Como el Señor dice, pero tú eres rico, tú eres rico. Sí, sí, la iglesia estaba padeciendo persecución en el primer siglo y a través de esta persecución vemos que el Señor escribe a esta iglesia y le dice que Él conoce sus obras. Él conoce muy bien sus obras. Él sabe realmente quién es esta iglesia. Y de hecho, el Señor conoce muy bien eh, a cualquier otra iglesia en el mundo entero. Él puede hacer un diagnóstico de acuerdo a su voluntad y saber realmente quién es esta iglesia. Sí, esta iglesia dice el texto, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice esto en el verso 9: yo conozco tus obras, yo conozco tu tribulación, yo conozco tu pobreza, pero a pesar de conocer tu tribulación, a pesar de conocer su pobreza, el Señor hace un diagnóstico sumamente elevado. Él dice, tú eres rico, tú eres rico. Entonces esta iglesia, aunque estaba siendo atribulada, estaba viéndose la pobreza en ella, dice el Señor que era una iglesia rica. Y la promesa de Cristo es que Él ofrece la corona de vida para los fieles hasta la muerte. El Señor dice que Él, ¿verdad? No temas en nada de lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a alguno de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Si es fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces, vemos nosotros que Cristo está interesado en poder darle a esta iglesia la corona de vida para estos hermanos fieles que llegaren hasta la muerte, el poder padecer tribulación a través de una persecución y padecer la pobreza que estaban padeciendo. Pero el Señor dice que Él le va a dar a esta iglesia una remuneración y es la corona de vida para los fieles y esta corona de vida hasta la muerte. Rectifico, es la corona, no coronas, la corona. Ahora bien, no sufrían daño, no sufrirán daño de la segunda muerte, dijo Cristo. No sufrirán daño de la segunda. Y vemos nosotros que Cristo dice que hay riqueza en medio de la tribulación. ¿Cómo es esto? Hay riqueza en medio de la tribulación, en medio de la pobreza. Cristo dice, yo conozco tus obras y tu tribulación y tu pobreza,
pero tú eres rico. Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, son sinagoga de Satanás. Bueno, el Señor dice que esta iglesia es rica en medio de la tribulación, en medio de la pobreza. La carta dirigida es a la iglesia en Esmirna. Esmirna era una comunidad perseguida, pero espiritualmente. Pero esta iglesia, note usted, que estaba ahí en Esmirna, era una iglesia que espiritualmente era rica. Sí era pobre, sí tenía tribulación, sí tenía pobreza, pero sí era rica espiritualmente hablando. Muchas iglesias enfrentan pruebas, pero su valor no se mide por sus recursos materiales, sino por su fidelidad. Podemos ver que muchas iglesias, como en el primer siglo, como ahora en este siglo, muchas iglesias probablemente no tengan un lugar donde adorar a Dios, y la iglesia tiene que rentar un lugar para adorar a Dios y cumplir con sus actos de adoración a Dios. Tal vez estas iglesias están enfrentando pruebas en su vida cotidiana, económicamente hablando, o probablemente con alguna enfermedad, etcétera. Pero debemos de entender que el valor de una iglesia del Señor no se mide por sus recursos materiales, sino por su fidelidad y su lealtad al Señor. Posiblemente ahora existan iglesias que tengan sus locales y que probablemente son ricas monetariamente hablando, pero desafortunadamente son pobres espiritualmente hablando. Pero qué bueno que esta iglesia, aunque el Señor conocía de su obra, de su tribulación, de su pobreza, es una iglesia rica y no se mide, ¿verdad?, a una iglesia del Señor por sus recursos materiales, sino por su fidelidad y lealtad a Dios. Cristo conoce su tribulación en el verso 9. Lo dice bien. Yo conozco tu tribulación. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Esta riqueza era posible por la profunda pobreza que padeció Cristo Jesús. En segunda a los Corintios, el capítulo 8, el verso 9, dice la palabra de Dios: porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos.
Entonces esta iglesia sí era atribulada, pero era una iglesia rica. El Señor describe aquí que por amor a vosotros se hizo pobre en el caso de Cristo. Y luego dice, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Entonces, Cristo, Cristo no es indiferente al sufrimiento de la iglesia en Esmirna. Y Cristo dice que esta iglesia, eh, pues sí era pobre, pero ellos llegaron, fuisteis enriquecidos por, por Cristo, por Cristo. La pobreza material no define la riqueza espiritual. La pregunta muchas veces que debemos de hacernos es, ¿cómo medimos la salud de nuestra congregación? ¿Por el número de hermanos que asisten a la reunión de la iglesia o por la fidelidad, la lealtad que tienen los hermanos hacia Dios? Muchas veces eh, pensamos en algún momento dado en la salud nuestra, pero sí deberíamos de pensar en nuestra salud espiritual, donde nos congregamos. Y bueno, si vamos a poder ver esto, ¿cómo lo vamos a ver? ¿Por el número de hermanos o por la fidelidad de hermanos? Y hablo de la fidelidad de hermanos hacia Dios, recordando aquel primer y gran mandamiento donde dice el Señor, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas. Como dice ya el Señor en Mateo 6:33, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán por añadidura. Entonces, nuevamente, ¿cómo medimos la salud de nuestra congregación? No es que sea nuestra en sí, ¿verdad? Sino donde nos congregamos. ¿Por números o por la fidelidad a Dios? Por el amor que le tenemos a Dios, por honrar a Dios, por serle fiel a Dios, por mostrar nuestra lealtad a Dios, por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Cristo conoce muy bien la tribulación de esta iglesia, la conoce bien, como puede conocer cualquier tribulación que podamos estar enfrentando nosotros. Pues es una tribulación en sí es una tremenda presión que abruma el espíritu. En sí es esto, la tribulación. La tribulación es la tremenda presión que
puede estar abrumando el espíritu nuestro o el espíritu mismo de la iglesia. Pero Cristo da la descripción, en este caso, a la iglesia, pero también da su descripción él, porque él dice que él es el primero, él es el postrero, él estuvo muerto, él ahora dice está vivo, y eso lo vemos en este texto de Apocalipsis capítulo 2 en el versículo 8, escribe al ángel de la iglesia en Esmirna, el primero y el postrero, el que estuvo muerto y vivo, dice, dice esto. Entonces, Cristo se describe así para causar una confianza en esta iglesia que estaba siendo amenazada con el sufrimiento, estaba siendo amenazada con la muerte. Y también Cristo se describe así para darle confianza al decirle que Él es el que tuvo muerto y ahora está vivo, enfatizando la resurrección de entre los muertos. Ciertamente el propósito de estar Cristo describiéndose ante esta iglesia era infundir a ellos confianza a pesar de las tribulaciones que iban a sufrir. Cristo les asegura que su Salvador ya antes era muerto y resucitó de los muertos. Y sobre todas las cosas y por cualquier problema que ellos estuvieran padeciendo, era necesario que pudieran tener la confianza en Cristo. Sí podemos ver en esto que estamos hablando, que Cristo en el versículo 8 se describe como el que vive y está muerto, pero ahora en el versículo 9 conoce su tribulación, su tribulación. La palabra tribulación significa presión y esta tribulación ya había comenzado cuando Cristo envió este mensaje a la iglesia en Esmirna. Tres problemas específicos sufrió la iglesia en Esmirna. Sufrieron los santos del primer siglo en Esmirna. Eran la pobreza material, la blasfemia de los judíos carnales y el encarcelamiento. Dice Cristo, conozco tus obras, conozco tu obra, conozco tu pobreza, yo conozco tus obras, conozco tu tribulación, conozco tu pobreza. A pesar de ser Esmirna una ciudad muy próspera, para que la mayoría de los cristianos pudieran padecer, era necesaria la pobreza material. Tal vez sería porque generalmente la gente pobre responde mejor al evangelio. No sabemos por qué estos hermanos estaban siendo empobrecidos. No sabemos por qué tenían esta pobreza, por qué estaban siendo atribulados.
pero sí sabemos que Cristo es el primero y el postrero, el que estuvo muerto, ¿verdad? Y vivo, que está diciendo esto a la iglesia. Yo conozco tus obras, tu tribulación y tu pobreza. Tú eres rico. Y aquí se habla de la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Entonces, tal vez sería que por lo general la gente pobre responde mejor al evangelio, pero también es posible que su pobreza fuera el resultado de la persecución por la economía a la cual fueron sujetos los cristianos en aquel tiempo, como cita la, la escritura en el libro de Hebreos 10:34. Hebreos 10:34, donde dice ahí el escritor a los hebreos, porque de los presos también os compadecisteis y el despojo de vuestros bienes sufristeis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. También se habla de los falsos, se habla de los falsos. Y dice ahí Apocalipsis 9, ¿verdad? Y la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino sinagoga de Satanás. Aquí se habla de falsos judíos. Parece que había muchos judíos en Esmirna y ellos eran muy agresivos en sus ataques contra la iglesia del Señor. Este ataque que sucedió, si lo comparamos en Antioquía de Pisidia, en Hechos 13, por favor, Hechos 13, el versículo 44 y 45, dice: el siguiente día se reposó junto casi toda la ciudad para oír la palabra, pero luego dice: pero viendo los judíos la muchedumbre, se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces, estos ataques contra la iglesia, este celo contra la iglesia, esto que esta gente estaba buscando la manera como rebatir lo que Pablo decía y enseñaba, prácticamente lo que podemos ver es una oposición. Pero eran falsos judíos, se dicen ser judíos, pero no lo son en verdad. Porque el verdadero judío es aquel que está sujeto a Cristo, como dice Filipenses 3, el verso 3, porque nosotros no somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Somos los verdaderos judíos, aquellos que estamos sujetos a Cristo y hacemos su voluntad. También en el libro de Romanos, el capítulo 2, en su versículo 28 y 29, dice Pablo: pues no es judío el que lo es exteriormente,
ni es la incircuncisión la que se hace exteriormente en la carne, sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión en el corazón y en el espíritu, no en letras, la alabanza del cual no vienen de los hombres, sino de Dios. Estos eran falsos judíos, estaban oponiendo a la verdad de Dios, revelaban que eran hijos del diablo, ¿verdad? Como enseña ya Juan 8:44, cuando el Señor les dijo: vosotros sois de vuestro padre el diablo, porque las obras de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio. Él es mentiroso, nunca pues había hablado la verdad, y es el padre de la mentira. Por este motivo son llamados estos hombres eh, judíos falsos, sinagogas de Satanás, ¿verdad? Y también estamos viendo de la tribulación de los cristianos, esta tribulación de ellos, ¿verdad? Era una tribulación que iba a durar. Cristo bien conoce lo que pasa en sus iglesias, en este mundo. Cuán grande es esta consolación que deberíamos de pensar y de tener, que Cristo conoce muy bien lo que existe en la iglesia. La iglesia de Cristo en Esmirna sufría presión ajena. Su pobreza pudo haber sido consecuencia de haber tenido sus propiedades confiscadas por Domiciano, pero su sentido de riqueza espiritual les guardaba de causar lástima. Y sí, ya hemos leído Hebreos 10:34, donde se nos está hablando de que estos hermanos habían eh, sufrido, ¿verdad? Este problema de que a ellos se les confiscó. Por eso dice: porque de los presos también os compadecisteis, y el despojo de vuestros bienes sufristeis, pero lo hicieron con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una mejor y perdurable herencia en los cielos. Eso lo sabían muy bien los hermanos del primer siglo. Tenían las verdaderas riquezas que eran suyas y que nadie se las podría dar. Lucas capítulo 16. Lucas 16, versículo 11 y 12. Dice: pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuisteis fiel, ¿quién os dará lo que es vuestro? Bueno, sabemos aquí que en esta parábola el Señor Jesús está hablando de aquel mayordomo infiel, a cual el Señor le había confiado, ¿verdad?, sus riquezas. Y sabemos que en esta parábola el mayordomo, ¿verdad?, en este caso, podemos ser nosotros, y el que se fue, ¿verdad?, lejos, era, ¿verdad?, el que tenía el dinero, por así decir. Entonces, en este caso, nosotros, eh, teniendo aquel hombre que se miraba como el que tenía, ¿verdad?, lo suficiente para poder tener un mayordomo. Entonces, el hombre que tenía posesión podía tener un mayordomo y podía confiarle su mayordomía, podía confiarle su riqueza. Y bueno, en este caso sabemos que Dios, nosotros somos
los mayordomos, y conforme a nuestra riqueza que tengamos, con lo poco que tengamos, deberíamos de estar dispuestos en colaborar y ayudar con cada uno de nosotros, pero también los cristianos, pero también en 2 Corintios 6, el verso 10, dice como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, mas enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, más proveyéndolo todo. Entonces, esta iglesia en Esmirna tenía las verdaderas riquezas que eran suyas, que nadie las podía quitar. Además, la pobreza no es nada peligrosa como es la riqueza, porque un problema en cuanto a la riqueza es lo que 1 Timoteo 6, 10 nos dice, porque la raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados a muchos dolores. Y ahora 1 Timoteo 6, 17 al 19 nos habla de la pobreza, que no es nada peligrosa como lo es la riqueza, pero a pesar de lo pobres que somos o lo mucho que tengamos o lo poco que tengamos, pues somos nosotros ricos como los hermanos eran enriquecidos en el Señor, pero ahora el escritor ahí en 1 Timoteo 6 habla a los ricos de este siglo, mandan que no sean altivos, que no pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Que hagamos bien y que seamos ricos en buenas obras, dadivosos y generosos. Así que nosotros podemos llegar a ser ricos, podemos llegar a ser enriquecidos en Cristo, en Él, pero también pudiéramos abundar en buenas obras y siendo ricos, pudiéramos abundar en buenas obras, siendo dadivosos, generosos y dando lo que falte a los hermanos la fe donde somos miembros. La iglesia de Cristo en Esmirna es empobrecida por la persecución, por la realidad. Era una iglesia rica. La realidad de esta iglesia era que era una iglesia rica. Y en Santiago 2, el capítulo 2, el verso 5, dice la escritura: hermanos míos amados, oíd, ¿no ha elegido Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe y herederos del reino que ha prometido a los que le aman? Entonces, vemos nosotros que la iglesia en Esmirna, pues, era una iglesia rica, ¿no? Rica. Y pues nosotros aún podemos llegar a ser una iglesia rica. Económicamente tal vez no, pero rica en fe, sí, pero también ricos en buenas obras, dadivosos y generosos, como dice 1 Timoteo 6, 18. La fidelidad del fuego en el verso 10 habla de la tribulación. Dice: no temas en nada de lo que vas a padecer. No temer a la muerte, porque Cristo dará la vida eterna y no dañará la segunda muerte al cristiano. Pero los hermanos iban a sufrir
¿verdad? Y se les manda a que no tengan temor a la muerte. Eso es lo que nos dice la escritura. Y en Mateo 10, el versículo 28, dice la escritura, y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Pero en Apocalipsis, el capítulo 2, fíjese bien, el versículo 11 dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Entonces no temas en nada de lo que vas a padecer. No temer a la muerte, porque Cristo dará la vida eterna y no nos dañará la segunda muerte. No nos dañará la segunda muerte. El que tiene oído para oír, oiga esto. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. El sufrimiento no es señal de abandono de parte de Dios, sino probablemente puede ser una prueba. Y aquí dice que 10 días indica un tiempo limitado. Dios tiene control de todo. La iglesia en Esmirna iba a pasar por un periodo breve, pero definido de prueba de fe. Por lo tanto, debería de ser fiel en tales pruebas de fe. Para el Hijo de Dios, todo mal es algo transitorio, es algo transitorio. Pero dice que tendrás tribulación por 10 días. Esta prueba será prolongada, pero tendrá fin. Dice 10 días. Aunque iban a sufrir por su fe, eso iba a ser por un tiempo. Era algo relativo, era algo breve. Y después del sufrimiento iban a ser victoriosos estos hermanos en la fe. Estos hermanos en la fe. Entonces, es importante que entendamos esto y también recordemos a Primera de Pedro 1:6, donde dice Pedro en el 1:6 de Primera de Pedro, dice, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Sabemos el caso de Job en el Antiguo Testamento, que era un hombre justo y no importó que fuera justo, pero sí él fue probado en cuanto a su fidelidad a Dios. Y por ejemplo, allí Job 3:17 dice, allí los impíos dejan de perturbar y allí descansan los que agotadas sus fuerzas. Segunda de Corintios, el capítulo 4, segunda de Corintios 4. Dice el apóstol Pablo en el versículo 17. Dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, perdón, verso 17, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Entonces Dios usa las persecuciones, los problemas, las dificultades de hombres malos como prueba de la fe de sus hijos. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. La fidelidad no se negocia.
incluso ante la persecución. En Primera de Pedro, capítulo 4, el versículo 12 y 13, dice Pedro en su primera carta, 4, Primera de Pedro, capítulo 4, versos 12 y 13, dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido como si alguna cosa extraña os aconteciese, sino gozaos por cuanto sois participantes de los padecimientos de Cristo, para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría. No os sorprendáis del fuego de prueba. La duración de esta aflicción da consuelo. Tendréis tribulación por 10 días, pero eran 10 días y esto daba consuelo. Este periodo de sufrimiento tendrá fin. Son aflicciones pasajeras. Algunos días no son dignas estas aflicciones de ser comparadas con la gloria venidera y eterna que vendrá después. Sí, muchas veces estamos con problemas y con dificultades, con enfermedades, pero dice la Biblia que los problemas, las tribulaciones, no son comparadas con la gloria venidera. Pues tengo por cierto, dice según de Romanos 8:18, Romanos 8:18, pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de ser manifiesta. Y segunda a los Corintios, el capítulo 4, el verso 16 al 18, por tanto, no desmayemos, antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno y peso de gloria, no mirando a nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. El Señor nos escucha y vamos a vencer por medio del Señor. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Nosotros debemos de escuchar lo que el Señor nos dice. La promesa es no sufrir daño de la segunda muerte. Podemos sufrir daño de la primera muerte, podemos sufrir daño con alguna tribulación, alguna angustia, alguna tremenda presión que va a abrumar el espíritu, pero la promesa es no sufrir daño de la segunda muerte. La victoria no siempre se ve en esta vida, pero es segura en la eternidad. Por eso dice: sé fiel hasta la muerte. Sé fiel en esta vida. Y si mueres, quiere decir que mientras estés en este cuerpo y llegaras a morir, hasta allí tienes que ser fiel. Tienes que decir hasta tener que sufrir la muerte también. Pero ciertamente nosotros así, hablándolo en este tiempo, no vamos a sufrir. No sufrimos por Cristo, como decía un hermano, una pasión, y no vamos a morir por Cristo tampoco. Pero sí algo que sí podemos hacer es vivir por Cristo. El infiel muere y se va a encontrar con la segunda muerte. El cristiano fiel muere y halla la vida eterna. Entonces, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. La promesa es no sufrir daño. La victoria, pues, no siempre viene en esta vida, pero es segura en la eternidad. Hay que ser fieles hasta la muerte para encontrar
la bendición de Dios. La corona de la vida es el premio de Dios a la vida eterna. No, no esas coronas que en el antiguo, ¿verdad? De aquel entonces, en aquellos tiempos, la corona era probablemente de alguna flor, tal vez de esa flor de sacacoche. Hubiera sido bonito, hubiera sido de eso, pero no sabemos qué tipo de flor se utilizaba en aquel entonces. Pero el punto es que por lo demás, hermanos, eh, nos está guardada la corona de justicia, la cual nos dará el Señor, pues justo en aquel día, y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Según de Timoteo 4, el verso 8. Y el libro de Santiago, Santiago 1, el verso 12, dice la escritura: bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba recibirá la corona de vida que Dios ha prometido a los que le aman. Y en Pedro, de Primera de Pedro, capítulo 5, el versículo eh, de Primera de Pedro 5, el versículo 4, dice el apóstol Pedro: y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Y en Primera de Corintios, el capítulo 9, el versículo 25, dice el texto: todo aquel que lucha, de todo se abstiene, ellos a la verdad, para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Estamos oyendo lo que el Espíritu dice hoy. Vamos a recibir un premio y es la vida eterna. Valoramos más la recompensa eterna que el alivio temporal que a veces deseamos. En conclusión, hermanos, Esmirna nos enseña algo importante: que la verdadera riqueza está en la fidelidad a Dios. Cristo no promete evitar el sufrimiento, pero sí estar presente en el sufrimiento. Y llamados estamos y deberíamos estar siempre dispuestos a ser fieles al Señor, incluso si nos cuesta la muerte por el Señor. Pero creo que nadie va a morir por la causa de Cristo, que lo maten por la causa de Cristo, como aquel primer siglo, que lo encarcelen por la causa de Cristo, como en aquel siglo. Pues pienso que nadie, pero Dios nos ayude, a pesar de nuestras tribulaciones, a pesar de nuestros problemas y dificultades que podamos enfrentar. Seamos fieles a Dios hasta la muerte, para que podamos recibir la corona de la vida. Que Dios les bendiga.